Hola, hoy vamos a hablar del hierro. Vamos a ver las funciones que tiene el hierro. Sabemos que la función principal es el transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina, los glóbulos rojos, para la respiración celular. Pero vamos a ver qué otras funciones tiene ese hierro. Vamos a ver cómo evitar esa anemia, que es tan frecuente en mucha población. Vamos a ver qué alimentos tiene el hierro, vamos a ver qué tipos de hierro hay y dentro de esos tipos de hierro en qué alimentos están. Vamos a ver cómo favorecer la absorción del hierro, porque no es cuestión a veces de tomar muchos alimentos con hierro, sino favorecer esa absorción. Y vamos a ver también qué síntomas produce ese hierro bajo y cómo detectarlo, no solo con analítica, sino con determinados síntomas. Evidentemente serán varios síntomas cuando tengamos varios síntomas de eso. Bien, soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, lo primero que vamos a ver es qué funciones tiene el hierro. La principal, ya sabemos, que está implicado en la respiración celular. En los glóbulos rojos existe una proteína que se llama hemoglobina, que tiene un núcleo de hierro. Bien, pues lo que hace es transportar este oxígeno, esta hemoglobina, transportar el oxígeno en las células para que se produzca la respiración celular. Esa es la función principal. Pero tiene otras funciones, por ejemplo, en otra proteína que se llama mioglobina, que está en músculos, y lo que hace es almacenar ese oxígeno para que el músculo lo pueda tener disponible rápidamente. ¿Y para qué? Pues para producir ATP. Y ese ATP lo que produce es energía rápida para el músculo. ¿Okay? El hierro también está implicado en la síntesis de ADN, por ejemplo, en la síntesis de colágeno también. Aumenta la resistencia a enfermedades, está implicado en muchas reacciones químicas del organismo, está implicado en la formación de determinado tipo de neurotransmisores, por ejemplo la dopamina, metabolismo energético, en funcionamiento del sistema inmunitario. Como vemos, hay un montón de funciones y un montón de reacciones químicas en las que está el hierro, no solo en la respiración celular. A ver, ¿cómo funciona el hierro en el organismo? Porque el hierro se tiene que almacenar y se tiene que transportar, no se transporta por sí solo. Bien, el hierro se almacena en forma de ferritina, que es una proteína, que en la analítica es una de las cosas que conoceréis, que se mira para ver si hay déficit de hierro. Pues bien, en la ferritina se almacena y está en músculo, hígado, bazo y médula ósea. Y luego el hierro se transporta, tiene que transportarse con otra proteína que se llama transferrina. Bien, vamos a ver qué síntomas tiene el déficit de hierro. Evidentemente lo que hay que hacer es una analítica para ver cómo está el hierro, cómo está la ferritina y cómo está la transferrina. Pero además lo que podemos hacer es ver también una serie de síntomas, que nos indican no solo un síntoma de estos, sino un conjunto de estos síntomas, varios de estos síntomas, nos pueden indicar un déficit de hierro. Por ejemplo, fatiga, palidez en piel y en mucosas, pérdida de cabello. La pérdida de cabello, por ejemplo, para que os hagáis una idea, por debajo de 70 miligramos de ferritina en la analítica, puede haber ya una pérdida de cabello, incluso en niveles normales de ferritina, porque el cuerpo deja a un lado el cabello. Utiliza el hierro si hay déficit, lo utiliza para otras reacciones, otras cosas, y deja a un lado el cabello. También problemas en uñas, sobre todo una serie de surcos verticales en las uñas son típicos de déficit de hierro. Irritabilidad, déficit de piernas inquietas, por ejemplo, son síntomas de déficit de hierro. Espasmos musculares, vértigos, problemas digestivos también,
Como veréis, hay un montón de síntomas que nos pueden indicar esta falta de hierro. Pero no uno solo, porque hay gente que tiene palidez y no quiere decir que tenga falta de hierro, sino que es su forma es así. Por eso digo que son un conjunto de varios síntomas, aparte de la anemia que nos indica la analítica. ¿Okay? Bien, ahora vamos a ver qué fuentes de hierro hay. Para entender esto, vamos a ver qué tipos de hierro hay. Está el hierro hemo, hierro hemínico, y el hierro no hemínico. El hierro hemo es mucho más fácil de absorber, se absorbe fácilmente y no tiene muchos problemas. Pero el hierro no hemínico es más difícil de absorber, se tiene que modificar, el cuerpo tiene que modificarlo para absorberlo y la absorción es un poco difícil. Os cuento esto para que entendáis las fuentes de los alimentos que tienen hierro y las fuentes de hierro. Por ejemplo, en el hierro hemo, el hierro hemo está en las ostras, está en las almejas, está en las carnes rojas, está en las sardinas, y por supuesto en hígado y otras vísceras. Ese es el hierro hemo, que es más fácil su absorción. Y el hierro no hemo está en chocolate negro, en legumbres, especialmente en lentejas, en semillas, cereales integrales, en nueces también está, y en espinacas. Este es el hierro no hemo, que es más difícil la absorción. Y ahora explicaremos en este tipo de alimentos, en algunos alimentos, luego al final explicaremos el tema de la absorción, que es un poco difícil. Entonces ahora vamos a intentar entender por qué hay déficit de hierro. Si en nuestra alimentación o incluso con suplementos tomamos hierro suficiente, ¿por qué hay ese déficit? Vamos a ver las causas. Evidentemente la principal causa es por pérdida de sangre, también por infecciones y también evidentemente por un déficit nutricional. Bien, pérdida de sangre, está claro que en menstruaciones excesivas. ¿Por qué ocurren estas menstruaciones excesivas? Suele ser por una causa hormonal, por ejemplo un exceso de estrógenos, pero también puede ser por hemorroides, por ejemplo, por úlceras también, hay pérdida de sangre. Entonces, todo lo que nos lleve a estas pérdidas de sangre nos va a producir una falta un déficit de hierro. Pero también otra de las causas es por infecciones. En una infección, este exceso bacteriano lo que hace es consumir hierro. Y a veces en grandes cantidades. Por ejemplo, en enfermedades inmunológicas crónicas hay un alto consumo de hierro y hay anemia, evidentemente. Y luego, evidentemente, la tercera causa es un déficit nutricional. Y a veces no solo déficit nutricional, sino una mala alimentación que nos lleva a una mala absorción de este hierro. Entonces ahora vamos a hablar de la absorción. ¿Cómo mejorar esta absorción? Lo llamamos la biodisponibilidad. Vamos a hablar de la biodisponibilidad del hierro. Por ejemplo, en una dieta vegetariana, hemos dicho que en vegetales está el hierro no hemo, que era el que se absorbía con más dificultad, porque había que modificarse ese hierro para poder absorberse. Bien, para que os hagáis una idea del total de hierro ingerido en vegetales, solo entre el 5 y el 12% realmente se absorbe, es biodisponible. Y sin embargo, con el hierro hemo, que está más en carnes rojas, hemos dicho, en ostras, en pescados, todo eso que hemos dicho antes, es más fácil la absorción y hay más hierro biodisponible. Bien, como dijimos que en vegetales está el hierro no hemo, que este hierro es más difícil de absorber,
¿Cómo podemos favorecer esta absorción? Porque no estoy diciendo que no haya que ser vegetariano, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en los vegetarianos podemos hacer cosas, no solo en los vegetarianos, sino en toda la población podemos hacer cosas para favorecer esa absorción. ¿Cómo? Por ejemplo, tomando vitamina C, pero tomando vitamina C a la vez que tomamos ese hierro. Esto va a favorecer la absorción y en un nivel alto va a favorecer la absorción de este hierro. Pero hablo de vitamina C. Hay un error muy grave que se dice que tomando zumo de naranja, por ejemplo, favorecemos la absorción de este hierro. ¿Cuál es el problema? Es verdad que tiene vitamina C, pero el problema es que tiene azúcares. Tiene azúcares. Y estos azúcares lo que van a hacer es aumentar la flora bacteriana, aumentar las bacterias, no solo las patógenas, sino también las buenas, intestinales. ¿Qué ocurre con esto? Que este aumento de bacterias, como hemos dicho antes, va a hacer que consuman más hierro. Entonces, ese hierro que estamos tomando se va a consumir. Entonces, no es una buena idea tomar el hierro con zumo de naranja, sino con vitamina C, solo vitamina C y a la vez. ¿Ok? Entonces, fuentes de vitamina C con bajo índice glucémico. Os dejo aquí el enlace del vídeo de índice glucémico para que le echéis un vistazo. Y por supuesto, un pH más ácido en el estómago va a favorecer en gran medida esta absorción de hierro. Bien, ahora vamos a mencionar ciertas sustancias que tienen algunos alimentos que dificultan en gran medida la absorción del hierro. Estamos hablando de los fitatos y los taninos. Los tienen varios alimentos y impiden la absorción del hierro en gran cantidad. Prácticamente a veces, si están en gran cantidad, sobre todo los fitatos, prácticamente se absorben muy poquito hierro. ¿Dónde están estos fitatos? Están en legumbres, están en frutos secos, y están en cereales, en el salvado de los cereales. Entonces, a veces, determinadas legumbres, como las lentejas, que sabemos que tienen hierro, pero al tener fitatos, la absorción del hierro es muy difícil. Entonces, las fuentes de hierro deberían de ser por otro sitio. Y, por ejemplo, también los taninos impiden la absorción de este hierro. Los taninos son pigmentos que están en determinado tipo de alimentos. Están, por ejemplo, en el vino, están en uvas, están en arándanos. Son esos colores intensos que tienen estos alimentos, son por los taninos. Pues bien, los taninos tomados a la vez que el hierro impiden bastante la absorción. Bien, un error grave también que tenemos, que hacemos y que tiene cierta población, es que se toman muchos suplementos de hierro, por ejemplo cereales ricos en hierro, no sé, muchas cosas que tienen hierro, pero el hierro no está disponible, está circulando en el cuerpo, y al final lo que está ocurriendo es que no se utiliza ese hierro, no está biodisponible, y no solo eso, sino que tenemos síntomas de déficit de hierro. Esto es muy importante. El hierro tiene que estar biodisponible y podemos tener la facilidad de usarlo, nuestro cuerpo. Entonces este exceso de hierro se puede acumular en sitios no deseados, por ejemplo en hígado, y nos puede llevar a enfermedades. Hay una enfermedad que se llama hemocromatosis y es por exceso de hierro, tiene factores genéticos, tiene otro tipo de factores, ¿no? Pero el exceso de hierro acumulado puede llevarnos a determinado tipo de enfermedades. Entonces, eso es lo que decía al principio, os decía en la introducción. Es muy importante no solo la ingesta de hierro, sino la biodisponibilidad, la absorción de este hierro. ¿Cómo podemos favorecerla también? Pues por ejemplo con el magnesio. El magnesio es muy importante para que este hierro se pueda absorber. Os dejo aquí el enlace del vídeo del magnesio para que le echéis un vistazo.
Bien, ¿dónde está el magnesio? Sabemos que la clorofila tiene un núcleo de magnesio, entonces todo lo que veamos verde tiene magnesio, pero especialmente está en el chocolate negro, evidentemente en espinacas también está en aguacate, está en trigo integral, está en frutos secos y especialmente está en el bulgur. El bulgur tiene una concentración muy alta, muy alta de magnesio. Bien, hemos dicho que el magnesio lo que hace es favorecer esa absorción del hierro, pero algo muy importante y que se desconoce es que el cobre lo que hace es favorecer el transporte de ese hierro. Así que no solo dietas con magnesio alto, sino dietas con cobre. También es muy importante para la biodisponibilidad de este hierro. ¿Dónde está este cobre? Pues está en mariscos y pescados, sobre todo en mariscos, está en carnes, y está en especias, por ejemplo la mostaza. También en eneldo, en curry, comino, azafrán, cilantro. Todas estas especias son ricas en cobre. También el cobre está en huevos, también en frutas, en vegetales, en hortalizas, también en frutos secos, está en semillas, y también está en bebidas como por ejemplo café, té negro y cacao. Bien, como conclusión hemos visto que no es cuestión de una ingesta excesiva de hierro para evitar esta anemia o este déficit de hierro, sino que es muy importante actuar en la absorción de ese hierro. Hemos visto que podemos ayudarnos con vitamina C, hemos visto que podemos aumentar la absorción con magnesio o el transporte con cobre. Hemos visto los alimentos donde están este magnesio, este cobre, hemos visto dónde está el hierro y también hemos visto que un exceso de suplementos de hierro o alimentos enriquecidos artificialmente en hierro nos puede llevar a acumular este hierro y llevarnos a efectos tóxicos. O sea que, como conclusión, quiero que entendáis que es muy importante actuar en la absorción de ese hierro. Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen notificaciones de todos los vídeos que vayamos haciendo. Sí que podéis hacer compartir estos vídeos en vuestras redes sociales para que más gente pueda beneficiarse de estos consejos. Muchas gracias por escucharme y adiós.